enorme, grandísima. En otros lugares, las entradas principales a las bibliotecas son unos grandes escalinatas, unos grandes espacios para abrirlas además para el barrio, porque aquí estamos junto a la Guerrero, a la Buenavista, en donde debería encontrarse pues esta biblioteca abierta a la gente, ¿verdad? Y no parece una pared de reclusorio la que está aquí al lado. El arquitecto Kalash debió haber considerado esta circunstancia. Y entonces, este tipo de textos, donde te hablan de la ciudad a escala de las personas, también debería ser una crítica al urbanismo moderno y a la arquitectura. Digo, el urbanismo moderno se los pongo también en esta zona. Aquí, por ejemplo, ustedes saliendo vamos a encontrar una cantidad enorme de estaciones de ecobici. Es el lugar donde más ecobici hay de toda la ciudad, ¿verdad? Según los datos, es casi el 10% de los viajes de la ciudad llegan aquí a este punto de ecobici. Sin embargo, no hay ni ciclovías, no hay un biciestacionamiento, por ejemplo, que ustedes pueden ver al fondo, de este lado, vacío. Hay 5 bicicletas. Y es que bicicleta que ponen ahí, bicicleta que se la roban. Y es algo tan natural que pudiera ser que el tren suburbano, encontrar la intermodalidad, te lo está diciendo los viajes de ecobici, para estimular el uso de la bicicleta, construyendo un gran biciestacionamiento masivo en esta zona, una serie de ciclovías que permitan a la gente arribar, pero la verdad es que no se ve, ¿verdad? Es más, ni siquiera el cruce de los peatones. Es penoso que hoy se esté disputando un subterráneo en Mixcoac, que va a costar miles de millones de pesos, y aquí no tengamos un paso, ni siquiera cebra, cruzando para las personas. Bueno, en fin, yo quiero felicitarles, un gran texto que sería muy importante que los políticos de todos los partidos, que los ciudadanos, que podamos llevarlo como una Biblia por esta disputa con el espacio para las personas. Muchas felicidades, Pedro, y bienvenido a la Ciudad de México. Gracias. Una cosa con lo que decía Javier, gracias Javier, tienes toda la razón en lo que dices de cómo están construidas las ciudades y los edificios. Quizá para un próximo libro haya que tratar eso. A mí me gustaría saber en este caso, no el de la Vasconcelos, pero de la Ciudad de México, si son los arquitectos o son los planes de ordenación territorial los que obligan a tener plazas de aparcamiento. Porque creo que en muchos lugares es más bien el plan, ¿no?, el que obliga. Aquí no lo sé, pero en muchos lugares es así. Entonces, en otros lugares, en otras ciudades, está cambiando y lo que obligan es a no tener aparcamiento. Sí, respondiendo a Pedro, sí, en la Ciudad de México también hay una ley de mínimos de estacionamiento. O sea que tú, cada vez que construyes un nuevo edificio tienes que poner un número de cajones específicos, lo cual es terrible porque estás quitando espacio al edificio, estás motivando a la gente a que se venga en automóvil. Y sí, lo que estamos luchando por cambiar desde una organización muy interesante, ITDP, ha hecho estudios sobre estacionamiento y en vez de que haya mínimos, que haya máximos, ¿no? Que se reduzca el lugar de estacionamientos y motivar a la gente a que se mueva en transporte público, en bicicleta, y que los estacionamientos no nos quiten más espacio público, sino quiten espacio a la biblioteca, ¿no? En vez del estacionamiento aquí abajo podríamos tener más libros, ¿no? Yo creo que es una cuestión ideológica que tiene mucho que ver con el mercado para consumir autos, y entonces los arquitectos lo tomamos como tal. Ahí donde yo vivía en una colonia que se llama Prado Churubusco, en Culiacán, que se hizo en los 60. Es impresionante, ¿verdad?, que cómo tiene las calles anchísimas, banquetas de 1 metro, y todas las fachadas son entradas de carros. O sea, no hay entradas para personas. El carro es lo más importante en la fachada de un edificio, no solo de las grandes construcciones, sino de los edificios individuales. Y uno puede recorrer toda la arquitectura, y la verdad es que es eso. Lo más importante son las entradas para carros. Tuve la fortuna de ir a Medellín y recorrer ahí con los ciclistas la ciudad. Ahí la mayor parte de la ciudad son balcones, así como aquí la gente, como esta biblioteca que se pueden asomar, así se vive. Los edificios viven la calle, ¿verdad? Sale uno a la calle y las entradas son peatonales, no son para carros. Eso te da una idea del daño que hemos hecho a la ciudad, esta idea de poner por encima de todo al auto, y aquí pues, se pone por encima de las propias patrimonio de las personas que son sus hogares,
y ponen a los carros por delante. Siempre hay 2 entradas de coches por delante. Y está pasando además que en Estados Unidos, que son los coches centristas, se están fijando en la forma de vida latina, de espacio público, de vida en la ciudad. En Los Ángeles está pasando, en otras ciudades estadounidenses, porque quieren tener eso que aquí se está dejando de tener. Entonces, para que veamos cómo estamos yendo en contra de nuestras propias ritos culturales, ¿no? Al final la gente no está compartiendo espacio público, se está yendo al coche, y donde vienen los coches se están queriendo hacer lo contrario, un poco paradójico. Sí, yo preguntar, Tonito, ahora con la llegada de Héctor Serrano a la Secretaría de Movilidad, ¿qué opinas? Si esto ayudará a que se cree más infraestructura ciclista, también la incorporación de Laura Ballesteros, ¿cómo ven eso? Bueno, pues es un tema muy interesante, es muy político y habrá que analizarlo muy bien, porque yo era lo que preguntaba en Twitter, ¿cuál es los antecedentes de Héctor Serrano como experto de movilidad? Y al parecer no tiene como un historial, o sea, es más un político, pero pues la esperanza que hay es que sus habilidades políticas puedan negociar con transportistas, puedan negociar con grupos fácticos para poder hacer valer la ley de movilidad. Entonces, espero que este cambio sea para bien, ¿no? Que Héctor Serrano pues, se ponga los pantalones y diga, vamos a quitarle carreras al coche, vamos a decirle adiós a los microbuses, para poner un sistema integrado de transporte, que va a ser la labor de Laura Ballesteros. Integrar todo el transporte de la Ciudad de México para podernos movernos con una sola tarjeta, de un extremo al otro, con un solo pago, sin pagar pago por transferencia. Ahorita querían hacer el pago por transferencia de Metrobús, lo cual es imperdonable, porque el transporte público se debe de subsidiar, porque la gente se está moviendo de una forma sustentable. Lo que se le debe cobrar más es a los coches y dejar de subsidiar segundos pisos, y lo que se va a hacer como el deprimido de Miscuac, se gastan miles de millones de pesos de nuestros impuestos en más infraestructura para el coche, que solo ocasiona más tráfico, porque más gente saca su coche y se hacen los cuellos de botella. Entonces todo ese dinero se debe de invertir, como dice la ley de movilidad. Ha sido una gran batalla que ya estemos en la ley, y ahora vamos a hacer valer la ley, que no sea letra muerta. Bueno, Solamente a ver, respecto a la continuidad de los trabajos que habían comentado para el reglamento de tránsito, que se habían ya trabajado con Rufino, el secretario de Movilidad, ¿cómo ven que se va a desplazar o seguirá con los planes que ya tienen? ¿Los planes en general? Ajá, o sea, ustedes como peatones, ciclistas, se acercaron a la Secretaría de Movilidad para darles sus comentarios respecto al reglamento de tránsito. Entonces, ahora se va Rufino, llega Héctor Serrano, se van a acercar de nuevo para que se tomen en cuenta ya esos comentarios que ustedes habían emitido para el reglamento de tránsito. Pues eso se debe de monitorear, ¿no? Creo que aquí hay amigos de Bicitecas que fueron los que hicieron los comentarios al nuevo reglamento de tránsito, y ahí hay varias ganadas batallas de los ciclistas, como el rolling stop, ¿no? Que los ciclistas tenemos derecho a pasarnos un semáforo en rojo siempre y cuando veamos que no pasan coches ni peatones. Entonces podemos de esta forma volvernos más ágil en la ciudad, ¿no? Y hay más derechos para los ciclistas muy interesantes, pero creo que eso tal vez un compañero de Bicitecas lo pueda responder mejor. Bueno, antes que nada, muchas felicidades, Pedro, por su libro. Pues quisiera preguntarle, en base a la experiencia que tiene en el tema de las bicicletas y de las ciudades que han incorporado el uso de las mismas a su estilo de vida, ¿usted considera que la Ciudad de México, considerando su tamaño, considerando que está conurbada con el Estado de México, con su infraestructura, con la cultura de su población, con los vehículos, puede llegar a tener una forma, un estilo de acoplar la bicicleta como el que se tuviese en Holanda o como el que se tuviese en Dinamarca? ¿Cree que podamos llegar a tener esta cultura de la bicicleta como se tienen en esos países? Yo antes que me conteste le doy mi ejemplo. Yo trabajo al sur de la ciudad, vivo en la zona conurbada del Estado de México, son 120 kilómetros entre ida y vuelta. Entonces, pues a mí me gustaría mucho, yo soy un ciclista de corazón,
pero pues la distancia, el tráfico, la orografía, el que de hecho de tener que agarrar 2 autopistas, pues me impide el poder usarla, entonces me limita la infraestructura de la ciudad y la distancia. Entonces, pues la pregunta, ¿qué sería lo recomendable para esta ciudad que pudiera acercarnos a nosotros como ciclistas a tener un mejor nivel comparándonos con ciudades como las que hay en Holanda o en Dinamarca? Gracias. Como he dicho antes, es muy difícil hacer una comparación de Europa, América Latina y menos de ciudades como Copenhague o Ámsterdam, que son ciudades bastante chiquititas comparadas con estas, ¿no? Y el objetivo, insisto, no es que todo el mundo vaya en bicicleta, sino que todo el mundo se pueda mover con los mismos derechos, con una red de transporte integrada, ¿no? Entonces, la Ciudad de México tiene unos problemas gigantescos porque es gigantesca, porque se ha planificado como se ha planificado y tal, ¿no? Pero en todo lo que has dicho hay soluciones diversas. Una de ellas es la intermodalidad, es decir, una red de transporte público grande, amplia, que te llegue a todas partes, en la que o puedas dejar la bicicleta en el tren, en el metrobús, cuando vas en un aparcamiento seguro, o incluso la puedas montar y puedas hacer parte de tu trayecto de tus 120 kilómetros diarios, son 220 kilómetros, parte de tu trayecto en bicicleta, otra parte en metrobús, otra parte en ecobici, como te lo puedas administrar, ¿no? Por otra parte, y sin meterme en la forma de vida de cada uno, tenemos que reflexionar sobre si nos merece la pena vivir a 120 kilómetros de nuestro trabajo. Porque entonces, y no lo digo por ti, ¿verdad? Porque no es cosa tuya, no es responsabilidad tuya, es responsabilidad de cómo se ha construido, cómo se ha diseñado la ciudad y cómo se han, y ya estamos hablando de economía ya a gran escala, de macroeconomía, cómo se potencian las grandes ciudades y no las ciudades intermedias, ¿no? Entonces, como mucha gente en México solo ve posibilidad de trabajar en la Ciudad de México, pero se tiene que ir a vivir fuera casi de la Ciudad de México. Entonces estás creando un monstruo gigantesco que es muy difícil de gestionar, ¿no? Entonces, yo creo que es que hay una reflexión posterior a si hay más bicicletas, menos bicicletas, más transporte público, menos transporte público. Y es esa de qué vida queremos, además de qué ciudad queremos tener, qué vida queremos tener. Yo supongo que tú esos 120 kilómetros cada día debes acabar desesperado. Todos los días. Pues todos los días desesperado no es una forma de vida, a mi entender, y insisto que no me quiero meter en tu forma de vida porque no es tuya, es la que nos han diseñado, digamos. Entonces, salirnos de ese círculo es muy complicado, pero por contestar a tu pregunta, eso no se puede traer lo de Holanda acá, es imposible, es completamente imposible. Las realidades culturales son distintas, las realidades sociales son distintas y el desparrame de ciudad es completamente distinto, pero sí se puede planificar mejor para que haya una